Buenos días, queridos asistentes a este magno evento. Ingeniero, muy buenos días. El día de hoy tenemos la oportunidad de partir los conocimientos del ingeniero y a la vez presentar este evento que lleva por título Nuevo contexto de la inversión pública, Invierte.p. La organización de este evento ha sido a cargo de la Universidad Nacional Hermilio Balizán de Huánuco en la Facultad de Economía, la unidad de posgrado, y Open Consultores y Servicios. El día de hoy vamos a tener la grata participación del ingeniero Vlado Castañeda González, quien lleva una fructuosa actividad académica. Él es máster en estudios políticos aplicados. También se desempeñó como secretario de coordinación de la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir y ganador del concurso Buenas Prácticas de Gestiones de los Gerentes Públicos en el año 2015. También es director de monitoreo y evaluación de impacto social del Ministerio de la Mujer, es docente universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como a nivel de posgrado vemos su amplia trayectoria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Universidad de Lima, Universidad Continental, Universidad Federico Villarreal, Universidad Ricardo Palma. También tiene buenas referencias académicas en el CAEM y la Escuela Superior de Guerra Naval, en temas relacionados a políticas públicas y gestión pública. Y últimamente docente de la Escuela Nacional de Administración Pública. Bueno, luego de esta impresionante actividad académica, le cedo la palabra para que pueda diferir sus conocimientos. Agradecerle por el esfuerzo. Ha sido complicado llegar a la ciudad de Huánuco con un retraso del vuelo, pero ya estamos acá. Y le voy a explicar lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a desarrollar un sistema que ha cambiado, que es el sistema relacionado a la inversión pública. Este nuevo sistema tenía un precedente, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que todo el mundo lo conocía como SNIP. Pero a partir de este año, este sistema se derogó y se ha creado un nuevo sistema, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de la Inversión. Entonces, una primera reflexión que hay que tener en cuenta es que ahorita estamos en una fase de transición, porque tenemos que dejar el sistema anterior y comenzar a trabajar en el nuevo sistema. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a estar en este momento en donde va a haber todavía algunos proyectos que se están haciendo en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el marco del SNIP, y van a comenzar a hacerse proyectos en el marco del nuevo sistema, que es el sistema que se le conoce como Invierte.p, así le ha denominado el MEF. Vamos a ponerle poniéndole una marca al nombre del sistema. Entonces, pasar de esa transición del Sistema Nacional de Inversión Pública al Invierte.p implica entonces, uno, reconocer que el SNIP, si bien es cierto, ya se derogó, para algunos casos todavía va a seguir existiendo. Y la segunda cosa que es importante es que en el nuevo sistema recién se están sacando una serie de instrumentos para poder desarrollarlo. Y en el marco de esos instrumentos que se están sacando, hay que tener en cuenta que muchos de esos instrumentos van a responder de todas maneras a la sintaxis que había antes en el anterior sistema del SNIP. Entonces vamos a tener que contar con esa experiencia que ha tenido el SNIP durante más de, diríamos, casi 17 años de vigencia que ha tenido el sistema, para ver qué de esa experiencia puede ser útil en el desarrollo y desenvolvimiento del nuevo sistema. Una tercera cosa es que para comprender el nuevo sistema uno tiene que analizar por qué es que se ha hecho ese cambio, ¿no? Para que uno pueda entender las características que tiene el sistema, el nuevo sistema. Entonces, lo primero que vamos a ver es
el contexto en el que se da ese cambio del sistema. ¿Por qué el SNIC dejó de tener una validez importante en la gestión de la inversión y se ha requerido pasar al nuevo sistema de programación multianual y gestión de las inversiones? Esa es la primera cosa que vamos a ver. La segunda cosa que vamos a analizar es las características que tiene el nuevo sistema. El nuevo sistema, a diferencia del SNIC, que tenía 3 fases en el ciclo del proyecto, que se llamaban preinversión, inversión y posinversión, en el caso del nuevo sistema tiene 4 fases. La primera fase se llama programación multianual. La segunda fase se llama formulación y evaluación. La tercera fase se llama ejecución y la cuarta fase se llama funcionamiento. Entonces vamos a analizar cada una de esas fases, qué características tiene cada una de esas fases. Y lo que voy a tratar de hacer es ir haciendo la comparación de esas fases respecto a lo que había en el anterior sistema, porque eso es importante, por 2 cosas. Uno, para que vean también qué se ha agregado, qué se ha quitado, qué se ha reforzado en el nuevo sistema, y además para que, como he dicho, qué se ha reforzado, he dicho qué se ha quitado, pero qué se ha dejado. Entonces es importante no decir que todo lo que tenía el SNIC ya no lo voy a usar, porque de repente hay muchas cosas que habían en el sistema de inversión pública que las voy a tener que retomar en el nuevo sistema. Entonces, hacer el análisis de la comparación de qué se ha agregado o qué se ha quitado, eso nos va a permitir, o qué se ha cambiado en el marco del anterior sistema, nos va a permitir también poder reflexionar sobre lo que me va a servir para ese nuevo sistema. Y la idea es, conforme hagamos ese análisis, ir viendo las precisiones que tiene la nueva fase del sistema. Y al último vamos a acabar haciendo una cosa que es importante también, que es un análisis comparativo de qué había en el SNIC y qué hay ahora en el nuevo sistema, pero desde una perspectiva comparativa, para que a ustedes les quede clarito cuál es el cambio más significativo que existe en torno al sistema. Eso es lo que vamos a hacer rápidamente. La primera norma es el decreto legislativo 1252. Ese decreto legislativo crea el nuevo sistema y ese decreto legislativo da las consideraciones que tiene el nuevo sistema. Entonces, ¿por qué es importante esa norma? Porque si uno quiere saber cómo va a operar el sistema de aquí hacia adelante, es la ley o el decreto legislativo el que te va a permitir tener ese parámetro de análisis. Va a ser bien difícil que cambien la ley o el decreto legislativo, porque para cambiar una ley tiene que aprobarse en el Congreso. Los cambios van a haber, sí, pero van a ser chiquitos, solamente de precisiones, pero no van a ser que van a cambiar toda la metodología. Ya lo que esté en el decreto legislativo te va a orientar toda la sintaxis metodológica. Entonces lo que menos va a cambiar, y eso les digo por la experiencia del SNIC, va a ser la ley de creación. Y por lo tanto, esa norma es importante para los que trabajamos en inversiones, es importante tenerla clarita. Y esa norma hace una segunda cosa, te da el contexto en el que tú tienes que aplicar cualquier cosa a lo largo del proceso o ciclo de inversión ahora. Segunda cosa, la segunda norma es el reglamento de la ley, ¿no? En el reglamento de la ley, ¿qué tienes? Tienes una aproximación conceptual de todos los aspectos que necesitas y requieres desarrollar para hacer toda la gestión de las inversiones, y por eso es importante, pero también tiene el detalle de cuáles son las responsabilidades de cada uno de los órganos involucrados en el sistema nacional, en el sistema de programación multianual y gestión de las inversiones. ¿Cuáles son esos órganos? Que también vamos a analizar. El primer órgano es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que es el ente rector. ¿Dónde está esa dirección? En el Ministerio de Economía y Finanzas.
¿Qué significa que sea el ente rector? Que es la máxima autoridad técnica, funcional y normativa sobre los aspectos del nuevo sistema. Es decir, que cuando algo yo no comprenda, o cuando algo no me quede claro, o cuando algo no esté bien escrito, ¿a quién le puedo preguntar? A esa dirección general. Y ellos tienen la última palabra, porque su opinión es vinculante, excluyente. Y entonces, bajo esa lógica, y exclusiva, ¿no?, para estos temas, bajo esa lógica tienen mucha fuerza de orientación técnica y metodológica. Luego, el segundo órgano, que es de importancia, es el órgano resolutivo, que es el que aprueba muchas de las cosas que se tienen que aprobar a lo largo de la implicancia de lo que es el sistema de programación multianual y gestión de inversiones INVIERTEP. El tercer tipo de entidad, y el órgano resolutivo, ¿dónde recae? En los titulares, en el titular de un ministerio, en el titular de un gobierno regional, en el titular del gobierno local, ¿no? ¿Quiénes son los titulares? Bueno, el alcalde, el gobernador, el ministro. Ellos son los órganos resolutivos. El tercer tipo de órgano, que es importante, en el marco del ENI había un órgano que se llamaba la famosa OPI, la Oficina de Programación de Inversiones. Ahora, esa oficina se va a denominar para el nuevo sistema INVIERTEP Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Esa oficina va a tener un rol diferente a la que tenía la OPI. Lo vamos a ver a lo largo del curso. Diríamos resumidamente en dos roles diferentes. Antes la OPI evaluaba los proyectos en la preinversión. Ahora, para pasarlos a la inversión. Ahora la ¿cómo sería? OMI, no, porque ya no es OPI, sino sería Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya no va a evaluar los proyectos. Se va a dedicar, yo creo, a lo que no se dedicaba antes. Por estar evaluando, no se dedicaba a hacer lo que decía su nombre, que era programación. La oficina se llamaba Oficina de Programación de Inversiones. Y eso hacía poco. ¿Por qué? Porque se dedicaba mucho tiempo a evaluar. Ahora, como no va a hacer eso, ¿a qué se va a dedicar? A dar la asistencia técnica, a dar todo el soporte técnico a la entidad para hacer la programación multianual de las inversiones. ¿Y va a evaluar? Sí, va a evaluar, seguro que va a ayudar en la evaluación, pero para ver si se va cumpliendo el plan multianual de inversiones que ahora va a tener cada una de las entidades. Entonces, ese es otro órgano importante en el sistema. El cuarto órgano importante en el sistema se llama la Oficina de Formulación, las unidades formuladoras de inversiones. Entonces, ¿antes había unidades formuladoras? Sí, sí había. ¿Ahora hay unidades formuladoras? Sí, también hay. Entonces, esa unidad formuladora tiene un cambio ahora bien importante. Va a ser lo mismo que hacían las anteriores, que era formular el proyecto, es decir, hacer el estudio de preinversión. Ahora ya no se llama estudio de preinversión solamente, sino que diríamos que es lo mismo, es hacer estudios, pero tienen otros nombres que lo vamos a ver ahora. Esa unidad formuladora ahora va a tener una cosa nueva, que es esa unidad formuladora, además de formular el proyecto, va a tener que hacer la evaluación del proyecto. Ahora, va a ser importante eso, ¿por qué? Porque al hacer esa unidad formuladora la evaluación, se supone que va a ser más rápida la evaluación. O sea, yo mismo hago el proyecto y yo mismo me lo evalúo. Entonces, se supone que eso debe hacer más rápido. Y en vez de hacer dos documentos, que sería el proyecto más la evaluación, que es otro documento, que se llamaba informe de viabilidad, ahora va a ser un solo documento. Es decir, en el mismo documento que haga el proyecto, voy a tener que poner la viabilidad del proyecto. ¿Y eso quién lo va a hacer? La unidad formuladora. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que una unidad formuladora haga mal el proyecto y diga que está bien. Porque como lo va a evaluar él mismo, hay un sesgo a decir que lo que uno hace siempre está bien. Es bien difícil que tú digas está mal lo que he hecho. Bueno,
¿Con qué se resguarda ese riesgo? Hay un candado que han puesto por ahí, dice que la unidad formuladora va a ser responsable del diseño y de los costos del proyecto. Entonces, cuando busquen alguna responsabilidad funcional porque un proyecto se aprobó mal, que se va a ver a la hora de la ejecución o de la evaluación a la hora de su funcionamiento, entonces ¿a quién le van a echar la culpa? A la unidad formuladora. Entonces, si uno trabaja en una unidad formuladora, como tú vas a tener responsabilidad funcional, y no quiero meter miedo con esto, la responsabilidad funcional, ¿qué puede acarrear? Una responsabilidad administrativa. Pero si hay perjuicio para la entidad, como puede suceder por un proyecto que está mal hecho, una responsabilidad civil. Y como hay de repente perjuicio al Estado, porque se usan recursos y porque de repente lo pueden estar haciendo a propósito, o sea, aprobar un proyecto para que ya saque rápido la ejecución, puede haber responsabilidad penal. Y eso es canon. Entonces, hay que tener cuidado desde la unidad formuladora. O sea, la unidad formuladora va a tener más poder sobre el proyecto de inversión, sobre la inversión, pero tiene que tener más cuidado que antes en lo que formula. Luego están las unidades ejecutoras de inversiones. Siempre han habido unidades ejecutoras, ahora también las van a ver, ¿no? Ahí yo no creo que hay cambios significativos. ¿A qué se van a dedicar? A ejecutar y a ejecutar, ¿no? Antes, ¿a qué se dedicaban? A hacer la fase de inversión. Ahora, ¿a qué se van a dedicar? A hacer la fase de ejecución, ¿no? Entonces ahí hay un símil, diríamos, ¿no? Y luego esas unidades ejecutoras van a poder también de repente dedicarse a la parte de el funcionamiento de la inversión, ¿no? Que es la última fase del nuevo sistema, que es la fase de funcionamiento, que antes se llamaba también fase de post-inversión. Diríamos que la fase de post-inversión es similar a la fase de funcionamiento. Ahora lo vamos a ver. Pero esos son los órganos que ahora tienen un rol, que vienen del anterior sistema, que han modificado algunas consideraciones, les han quitado algunas competencias a algunos órganos o les han aumentado a otros, pero eso es parte de lo que uno debe tener en cuenta para poder operar. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando en inversión, puedo trabajar en cualquiera de esos órganos que tiene ahora de vinculación al sistema. Entonces, en un acápite vamos a ver todos esos órganos. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. La primera parte tiene que ver con este contexto de saber por qué se da el sistema, ¿no? Esta lámina que está acá es una lámina que hizo el ministro de Economía en el Congreso de la República en septiembre, en septiembre del año pasado, cuando todavía no había ningún cambio. Se había anunciado que iba a haber el cambio. Miren, para comprender siempre los cambios en la gestión pública, uno tiene que ver la génesis del cambio, o sea, ¿por qué están haciendo el cambio? Si tú lees el decreto legislativo, y solamente lo lees sin saber por qué hicieron el cambio, no lo vas a comprender. Pero si tú sabes por qué han hecho el cambio, vas a comprender mejor el decreto legislativo, que era la primera norma. Y así vas a comprender el reglamento, que era la segunda norma. Yo les dije que había dos normas más. Una es la directiva de la fase de programación multianual, que esa es una directiva importante porque eso es algo nuevo donde se le va a poner, no nuevo, sino algo donde se le va a poner mucho énfasis ahora, que lo vamos a ver, y es recontra importante. ¿Por qué? Porque si un proyecto de inversión no está en el plan multianual de inversiones que hace la entidad, no se puede pasar a la fase de formulación y evaluación ni de ejecución. Solamente se formula y se ejecutan proyectos que están en la programación multianual de la inversión. Entonces, por eso es importante esa fase. Y eso ahora tiene una directiva. Antes no había directiva de programación multianual. Ahora sí hay una directiva. Y la cuarta directiva es la directiva
de formulación y evaluación. Esa es la última directiva que ha salido. Cómo se formula y se evalúa proyectos. Una cosa importante es que yo les he mandado para que les distribuyan de manera virtual toda esa documentación y ustedes tengan toda la base legal con todos sus anexos y todos sus formatos, y de esa manera lo que vamos a ver ahora en clase ustedes puedan luego compaginarlo respecto a la información que van a recibir por la web. Entonces, la génesis de ese cambio tiene que ver con la siguiente circunstancia, ¿no? 3 problemas se encontraron respecto a la parte de inversión. El primer problema que se encontró es que los proyectos se realizaban sin tener en cuenta el cierre de brechas. Y esto, miren, este tema del cierre de brechas es recontra súper importante ahora. Es el cambio más significativo que tiene todo el sistema de inversión. Porque ahora todos los proyectos que se hagan tienen que contribuir a cerrar brechas. ¿Qué pasaba? ¿Por qué los proyectos que se hacían antes no cerraban brechas? Porque se hacían proyectos a veces donde no había mayor necesidad. ¿Cuál es la lógica de cerrar brechas? Tratar de hacer proyectos donde hay más necesidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde es más prioritaria la intervención. A ver, en la práctica, ¿qué pasaba? Por ejemplo, un municipio decía, hay que tratar de hacer un proyecto. Ya, a ver, ¿qué proyecto hay? Y el proyecto que tenían listo, ese es el que hacían. O el proyecto que querían sacar, cualquiera. Decían, ya, hazte ese proyecto. Y le ponían a ese proyecto los recursos. Sin mirar si ese era el proyecto más importante para la comunidad, para el distrito, la provincia o el departamento. Ahora no. Ahora tú vas a tener que tener cuidado con el tema de cierre de brechas. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que hacer un diagnóstico de las brechas para ver dónde hay más necesidades y de qué tipo de necesidades estamos hablando. Y en torno a esas necesidades vas a tener que plantear los proyectos. Entonces, ahora a la autoridad no se le va a ocurrir hacer cualquier proyecto. Va a tener que primero analizar cómo es el cierre de brechas y a partir de eso hacer el proyecto. La segunda cosa, proyectos, en el marco del SNI había un montón de proyectos. Miles de cientos de proyectos hay en el SNI que no se han ejecutado. ¿Por qué no se han ejecutado? Porque no ha habido recursos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con el SNI? Que había muchos proyectos y se hacía cualquier proyecto. No se hacía aquel proyecto que era más prioritario. Entonces, ¿cómo era la asignación? Sin ningún criterio de priorización. Vuelvo a decirles. Entonces, la gente ya tenía la plata para el proyecto, ¿no? Porque primero tenían que tener el proyecto. Hacían cualquier proyecto sin interesar si el proyecto cubría la necesidad más importante. Pero luego ya hacían el proyecto y tenían un montón de proyectos. La segunda circunstancia que pasaba es que en el marco de eso, la autoridad tenía una serie de recursos. Le daban los recursos y los recursos que le daban a los gobiernos locales, regionales e inclusive al gobierno nacional no alcanzaban para hacer toda la lista de proyectos. Entonces, ¿cómo se hacía la asignación? La asignación se hacía en función a qué proyecto estaba más avanzado. Si este proyecto ya tenía el perfil y tenía aprobada la viabilidad y tenía aprobado el expediente, ese hacía. ¿Cuál es la lógica ahora? La lógica es que se pueda priorizar. Es decir, yo tengo recursos para hacer proyectos. Acá tengo un montón de proyectos. La pregunta es, ¿a cuál le asigno recursos? Tengo que asignarle recursos a los proyectos más importantes. No le puedo asignar recursos a cualquier proyecto, solamente porque lo tenga avanzado. ¿Y cuáles son los más importantes? Los que cierran más brechas. Entonces, ¿qué ha generado ahora el nuevo sistema? 2 condiciones para hacer proyectos. Una condición es las brechas. Y la segunda condición es que me los tienes que priorizar. ¿Está bien? Esas son las 2 cosas nuevas.
Si un proyecto no está cerrando brechas y no está priorizado, no le van a asignar recursos. Entonces, moraleja, la primera moraleja que quiero que aprendan. Si yo hago un proyecto, ¿qué tengo que hacer para que le asignen recursos? Decir cómo cierra brechas. Y lo segundo, que esté en la lista de los priorizados. Ahí está el secreto. Pero es por la filosofía del cambio, ¿se dan cuenta? Esa era la filosofía del cambio. Porque ahora cuando yo les entregue los resúmenes de cada cosa que vamos a ver ahora, en el curso que yo voy a dictar, yo voy a usar lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, lo que dice la directiva. Y le voy a ir diciendo, esto lo saqué de acá, esto lo saqué de acá. Pero en realidad la filosofía está aquí en esta parte. Ahora, esa es la primera parte. El segundo tema es que los proyectos no tenían la calidad suficiente. Es decir, que los proyectos no se hacían bien. ¿Y cómo no se daba cuenta eso? ¿Por qué? Porque no hay capacidades. Entonces, otra cosa que va a hacer el sistema? Va a aumentar las capacidades. ¿De quién va a aumentar las capacidades? De dos entes que son importantes para que el proyecto tenga calidad. De las oficinas de programación de inversiones. Entonces, ¿por qué el proyecto no era de calidad? Porque se hacía cualquier proyecto. ¿Está bien? ¿Cómo sé si un proyecto tiene calidad? Si cierra brechas y si está bien priorizado. ¿Quién se va a encargar de hacer eso ahora? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Eso que antes era la OPI, que ahora se va a llamar la OMI, esa oficina es la que va a tener que hacer ese análisis. Y entonces, ¿qué va a hacer para eso? Va a elaborar un plan multianual de inversiones. Entonces, para hacer eso, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer una cartera de proyectos que atienda las brechas del distrito, de la provincia, del departamento, del sector, y en función a eso va a priorizar. Y le va a decir, sobre esta cartera de proyectos, tu unidad formuladora, formúlame los proyectos. Entonces, el segundo que va a tener que hacer que el proyecto sea de calidad es la unidad formuladora. Esa unidad formuladora, ¿qué va a tener que hacer? Formular los proyectos que están en el plan multianual de inversiones. No cualquier proyecto. No va a sacar un proyecto del sombrero y va a decir, acá tengo uno ya avanzado, ese hay que hacer. No va a poder hacer eso. Entonces, luego, ¿qué va a tener que hacer la unidad formuladora? Hacer el proyecto de tal manera que se vea que justifica el cierre de brechas y que se vea que está bien priorizado. ¿Cómo se va a ver eso? Primero, un buen diseño, y luego con un buen desarrollo del proyecto a nivel de toda su orientación técnica, que lo vamos a ver más adelante. Y lo tercero, porque un proyecto no tenía calidad, ¿qué pasaba? Había muchas deficiencias, primero de desorden, porque hacían los proyectos así conforme los podían hacer, y de lentitud. A ver, ¿qué pasaba? La unidad formuladora hacía un proyecto. Como no era un proyecto de repente importante, no tenían información, no tenían un buen diagnóstico, hacían el proyecto así nomás y se lo pasaban a la OPI. La Oficina de Programación de Inversiones, para dar la viabilidad, chequeaba si estaba bien y se daba cuenta que estaba mal. Entonces, ¿qué hacía? Lo regresaba a la unidad formuladora. La unidad formuladora volvía a hacer el diagnóstico y así paraban, ¿no? Luego, que ya les daba la viabilidad, pasaba a la unidad ejecutora. La unidad ejecutora, ¿qué tenía que hacer? El estudio definitivo, el expediente técnico. Y cuando hacía el estudio definitivo y el expediente técnico, el proyecto costaba más o costaba menos. Por lo general costaba más. Y si ese costo era muy abultado, tenía que volver a regresar a la unidad formuladora para que haga una verificación de la viabilidad del proyecto. Y volvía a hacer el proyecto. Y eso volvía a la OPE. Y luego tenía que volver a declarar la viabilidad. Entonces ya se imaginarán cuántos meses pasaba para hacer el proyecto. Y si el proyecto empezaba a hacerse en enero, febrero, y luego eso iba más allá de diciembre, la autoridad, ¿qué hacía? Buscaba otro proyecto. Y ahí, ¿qué generaba? Un desorden. Porque ya no se cumplía con el proyecto que estaba programado. Entonces, desorden y lentitud. Desorden y lentitud. Y esas dos cosas sucedían cíclicamente.
Entonces, ¿qué pasaba? No había capacidad de hacer proyecto. Entonces, ante eso la autoridad, ¿qué hacía? Ya, dame el proyecto que tienes, el más avanzado, dame ese. Pero ese no es el que usted dijo que hay que hacer, porque ese no era el más importante. No, dame, porque quiero usar los recursos. Entonces agarraban cualquier proyecto, que de repente sí estaba bien hecho, pero que no cerraba brechas, que no era priorizado. Y a ese proyecto que no cerraba brechas y que no era priorizado, le terminaban asignando los recursos. Hacían ese proyecto y la gente luego se quedaba insatisfecha. Oye, mi proyecto, ¿no sabías que yo no tenía agua? Y has hecho, en vez de hacer el proyecto donde no había agua, has hecho el proyecto donde sí había agua, haciendo una ampliación chiquita. O en vez de usarlo en esta necesidad que es prioritaria el agua, terminaban usándolo en hacer un parque. Y la gente se quedaba sin agua. Entonces, estas tres cosas que les he comentado son las cosas que se quieren lograr solucionar con el nuevo sistema. Entonces, acuérdense de esas tres cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? El segundo secreto que quiero que aprendan. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto, tengo que hacer aquel proyecto que responda bien a estas tres cosas. Es decir, uno, que no me genere desorden ni lentitud. Dos, que esté bien hecho. ¿Y cómo sé si está bien hecho? Que cierre brechas y esté bien priorizado. Ese es el esfuerzo que hay que tratar de hacer, ¿no? Entonces, el nuevo sistema, ¿qué es lo que va a hacer para eso? ¿Qué es lo que propone el nuevo sistema? Uno, que se haga una buena programación de proyecto. Le van a poner mucho esfuerzo en la programación, ¿no? Y que esa programación sea en función a dos cosas: brechas y presupuesto. Brechas para que se genere una buena priorización, y presupuesto en función a la plata que tenga, a los recursos que tenga, yo asigno. Pero como no voy a tener recursos para todos los proyectos que yo necesite, la priorización va a ser en función a esa importancia del cierre de brechas. Mientras más brechas cierre un proyecto, más priorizado podrá estar. ¿Está bien? Segunda cosa: simplificar y estandarizar los procesos de formulación y evaluación de proyectos. Y ahí vamos a ver ahora que hay lo siguiente. Hay, diríamos, dos tipos de proyectos desde la formulación. Los proyectos que son pequeños, o los proyectos que son básicos, o los proyectos que no son complejos, se van a hacer con una ficha técnica. Ficha técnica, es decir, algo más sencillo. Antes, ¿con qué se tenía que hacer? Se tenía que hacer con todo un estudio de preinversión. Había dos estudios de preinversión antes, que se llamaba el perfil simplificado, que era como una ficha, hay que ser cierto, y luego el perfil normal. Ese perfil era ya todo un documento, casi que una tesis de maestría sobre un proyecto. O sea, yo soy ingeniero civil, y yo recuerdo que cuando salí de la universidad para hacer mi título, yo no sabía todavía nada de inversión pública. Y la mayoría de ingenieros civiles que presentan un proyecto de agua y saneamiento, un proyecto de una carretera, ¿no? Y yo decía, no, yo hice de otro tema, ¿no? Porque dije, no, eso es lo común, ¿no? Pero la mayoría de mis colegas salieron con un proyecto. Entonces yo decía, ahora ¿qué es hacer un proyecto? Un perfil es hacer eso. Es como una tesis para obtener el grado de ingeniería civil. Agarras un proyecto y lo haces. ¿Qué es hacer el SNIP en realidad? Era hacer el SNIP. Entonces, tenía un nivel de desarrollo, diríamos, bien sofisticado. Entonces, ¿qué le han bajado? La sofisticación. Y lo vamos a ver porque les voy a enseñar cuál es el contenido que tiene una ficha. Ahora hay dos tipos de fichas. Una ficha que va a ser una ficha estandarizada, ¿no? Una ficha más sencilla. ¿Y cómo van a sacar esa ficha más sencilla? Va a ser bien fácil, miren. Se va a hacer el plan multianual de inversiones de cada distrito, provincia, gobierno regional. Ese plan multianual de inversiones van a ser proyectos de diferentes sectores. Eso se va a mandar al ministerio. Van a tener que informar al ministerio. Yo en mi plan del distrito X estoy haciendo tantos proyectos de transportes, tantos proyectos de parques y jardines, tantos proyectos de agua y saneamiento, tantos proyectos de
de electrificación, en fin, de cada uno, todos los proyectos siempre responden a una necesidad sectorial. Tú se lo vas a pasar al ministerio. El ministerio va a recibir de los 1800 y pico de distritos sus proyectos que hacen en su sector. El gobierno regional también va a mandar. Entonces, ¿qué va a tener el ministerio? Va a tener una ruma de proyectos. ¿Y qué va a poder hacer? Va a poder sacar cuáles son los proyectos más tipos, los proyectos que más se repiten. ¿Y qué va a poder hacer el ministerio? Va a poder hacer una ficha estándar. Y con esa ficha estándar la va a entregar a cada uno de los formuladores y le va a decir: ese proyecto que es tipo, que se repite constantemente, se puede hacer con esta ficha. Y ahí vas a tener una forma simple de hacer los proyectos. ¿Y por qué se han dado cuenta de eso? Porque han agarrado el banco de proyectos que tenía el ENDI, con 80.000 proyectos, y ¿qué han visto? Que todos esos proyectos se pueden poner en una tipología. ¿Saben cuántos proyectos se pueden estandarizar? Casi el 75% de todos los proyectos son estandarizables. Es decir, se repiten. O sea, ¿cuántos proyectos de agua y saneamiento se hacen en el Perú para los distritos? Todos hacen proyectos de agua y saneamiento. ¿Cuántos proyectos sobre parques y jardines hay en el Perú? Todos hacen. Entonces, ¿qué es lo que le van a dar? Le van a dar la tarea a los sectores, que son los que más concentran el análisis sectorial nacional, para que hagan esa tipología. Y ellos van a tener que sacar, a partir de sus oficinas de programación multianual de inversión sectorial, van a tener que sacar esas fichas estandarizadas. Y luego va a haber pues la ficha normal, que será para aquello que no es estandarizado. Luego hay proyectos que van a ser de alta complejidad. En los proyectos que van a ser de alta complejidad, ahí sí exigen que haya un estudio de preinversión. ¿Cómo se va a llamar a este estudio de preinversión? Se le va a llamar perfil. Y cuando ese proyecto de alta complejidad sea de un monto muy alto, el perfil se le va a llamar perfil reforzado. ¿Cuál es la diferencia entre el perfil y el perfil reforzado? Que para el perfil tú vas a poder usar información secundaria, mientras que para el perfil reforzado, para la alternativa de solución elegida, vas a tener que justificarla con información primaria. ¿Qué quiere decir información primaria? Que vas a tener que recoger información de campo y justificar todo con evidencias de campo. Entonces diríamos que para hacer proyectos ahora voy a tener ficha simplificada o estandarizada, perfil y perfil reforzado. Estoy dándoles ahorita unas pinceladas generales, porque eso lo vamos a ver más adelante rápidamente. Este curso es así, en ese cobertor. Y una tercera cosa es que se va a fortalecer el seguimiento. Y ahí yo quiero establecer 3 parámetros del seguimiento que tiene el SNID, el nuevo sistema, disculpe, que no tenía tanto el sistema del SNID. El primer tema es que el sistema va a pedir que se haga un sistema de seguimiento. O sea, aparte de un banco, antes se llamaba banco de proyectos, ahora ya no se va a llamar banco de proyectos, porque se va a llamar banco de inversiones. Y eso lo voy a explicar, porque las inversiones ahora son de 2 tipos: inversiones y proyectos de inversión pública. Entonces va a haber un banco ya no de proyectos, sino de inversiones. Ese banco va a estar acompañado de un sistema de seguimiento. ¿De qué? De metas. ¿De qué metas? De metas de producto. ¿A qué se refieren las metas de producto? Lo que pasa que voy a explicar acá una cosa que es básica conceptualmente a nivel internacional sobre proyectos. Yo en el Estado, ¿qué hago? En el Estado, desde cada entidad pública, hago bienes y o servicios. ¿Está bien? ¿A esto cómo se le llama? Se le llama servicio público. Y hoy en día, en el marco de la gestión orientada al resultado, a esto se le llama producto. Producto. ¿Qué es el producto? Es la presentación de la entrega de un bien y servicio. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un centro de salud, ¿qué hace? Hace un servicio,
que es de atención de salud. ¿A qué? A población beneficiaria que requiera de esa atención. Entonces, ese servicio se le llama producto. Ahora, ¿qué es un proyecto de inversión pública? Aquí o en la China, en cualquier sitio. Es aquella intervención, un proyecto de inversión pública, es aquella intervención que ayuda a mejorar la capacidad de producción de ese producto. Ayuda, apoya a mejorar la capacidad de producción. ¿Cómo apoya? Haciendo cuatro cosas. Creación. ¿De qué? De aquello que no tiene la capacidad de producción. Segunda cosa, ampliación. ¿Ampliación de qué? De aquello que ya tiene la capacidad de producción, pero que necesito ampliar para que este producto aumente en su cobertura. Es decir, llegue a más gente. Tercera cosa, mejoramiento. ¿Qué mejoro? Mejoro los atributos que necesito para que este producto tenga más calidad, y así mejoro la capacidad de producción. Atributos. Y luego la última cosa que se puede hacer con un proyecto de inversión es la recuperación. ¿Cuándo hago recuperación? Cuando la capacidad de producción se deteriora. ¿Cómo se deteriora la capacidad de producción? Porque no se mantiene el servicio, porque no se opera bien el servicio, porque se deja el servicio ahí a su suerte. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el servicio? Se deteriora. ¿Cómo recupero ese deterioro? Haciendo ciertas acciones a través de proyectos. Voy a poner un ejemplo. Seguro que acá en la ciudad pueden haber. Si una pista no se opera bien, ¿qué significa? Vamos a poner, es una pista por la que tienen que pasar solamente automóviles y comienzan a pasar camiones todos los días. ¿Han visto qué pasa? Si pasa camiones, la pista se va desgastando y luego se van haciendo huecos y luego se va carcomiendo toda la pista y luego se va fracturando toda la pista. ¿Y luego qué pasa? Esa pista ya no opera de la misma forma, porque tú por esa pista nuevecita podrías ir a una velocidad. Y luego, si hay un huecazo, ¿qué tienes que hacer? Bajar la velocidad. Entonces, ¿qué baja? Usas más tiempo para trasladarte por esa pista. Entonces, el servicio, ¿qué pasó? Se deterioró. ¿Y ahí qué tienes que hacer? Un proyecto. ¿Para qué? Para volver a asfaltar la pista y volverla a poner en operación. Eso se llaman proyectos de recuperación o de rehabilitación. Hago este ejemplo de carreteras porque es en carreteras o en pistas, o en veredas o en parques en donde más los servicios se deterioran. ¿Por qué? Porque la gente no los cuida a la hora que los usa. O porque la entidad que se encarga de la operación y mantenimiento ni chequea la operación ni está haciendo el constante mantenimiento que se necesita. Y entonces, ¿qué pasa? El proyecto se deteriora. Entonces, los proyectos sirven para hacer estas cuatro cosas, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo se hace un proyecto? ¿Cómo uno se pone en la cabeza hacer un proyecto? Primero chequea el servicio. Entra a la entidad y digo, ¿esta entidad qué es? Ya, esta entidad es un UGEL. ¿Qué hace un UGEL? Da servicio educativo. Muy bien. ¿Dónde da servicio educativo? En el colegio. Voy al colegio y comienzo a ver, oye, pero este colegio no tiene aulas. Sí, pues, no tiene aulas. ¿Qué tengo que hacer? Crear las aulas. Entonces hago un proyecto, creación de equipamiento para el servicio educativo. Llego al colegio, sí tiene las aulas, pero las aulas, por ejemplo, tiene, y en una aula están 3 salones. 3 salones nada más.
Sí, ¿por qué? Porque no tenemos más aulas. Entonces ahí el proyecto ya no sería de creación de aulas, sino de ampliación de aulas. Ampliación del equipamiento para el servicio educativo. De la infraestructura y el equipamiento para el servicio educativo. Luego, llego al colegio. Tiene las aulas, cada salón está en su aula, ¿no? Chequeo el colegio y digo, oye, ¿y acá qué le falta para que mejore la calidad de la educación? Mira, ¿sabes qué? Cada vez que nosotros les enseñamos cómo se hace un cloruro de sodio, les enseñamos en el cuaderno y en la pizarra. ¿Cómo le vas a enseñar en el cuaderno y en la pizarra cómo se hace un cloruro de sodio? Sí, le dibujamos un recipiente y le decimos que ahí en el recipiente se coloca cloro y en el otro recipiente se coloca sodio y de ahí se hace el cloro. No, pues no te pasa. Para que aprenda la gente, ¿qué tiene que ver? Lo tiene que ver cómo se hace. Entonces, ¿qué tienes que hacer para eso? Hay que hacer un laboratorio de química y física. Eso ya no es una ampliación. Eso es un atributo que le estás colocando para que el servicio tenga mejor calidad. Porque de lo que nunca se van a olvidar es de cómo se hace un cloruro de sodio. De lo que sí se van a olvidar, de cómo le dibujaste en la pizarra, cómo lo borraste en la pizarra, de eso se van a olvidar. Entonces, eso se llama mejoramiento. Cuando yo mejoro los atributos, le doy algo que no tiene para aumentar la calidad del servicio. Y bueno, la rehabilitación sería pues que se malogre la infraestructura, nadie la haya reparado, ¿no? Después de un terremoto, entonces ahí ¿qué tienes que hacer? Recuperación. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo? Entonces, el secreto para hacer proyectos, ¿cuál es el secreto? Ir a ver el servicio. Ir a ver el servicio. ¿No? Yo cuando a veces dicto en provincias, pocas veces, acá mi compadre ha insistido, pero así, no saben, me dicen a mí los chicos después de las clases, profesor, quiero que me haga el proyecto, deme su número, lo contrato ya, ¿no? Los alcaldes a veces que vienen a los cursos, inclusive los gerentes generales de gobiernos regionales, digo, no aguanto, primero que de Huánuco yo no conozco nada, encima no voy a conocer nada ahora, porque voy a terminar y me voy a ir al aeropuerto. Entonces yo no podría hacer un proyecto. ¿Por qué? Porque no conozco el servicio del tema que me estás pidiendo en esa realidad. Porque una cosa es ese colegio aquí en Huánuco, que he contado, y otra cosa es ese mismo colegio en el Putumayo, en una comunidad nativa. Es diferente la realidad. Entonces, el error a veces que ha habido en el SNI es que la gente ha ido haciendo mucho copy-paste, ¿no? O sea, proyecto de agua y saneamiento, y a todos les hacían lo mismo. Y lo único que cambiaban era el nombre y los datos. Y ya tenían el formato. Yo he conocido consultores que tenían el formato. ¿Quieres este proyecto? Ya, yo te lo hago. Y ni conocían, lo mandaban por internet y les pagaban. Ese proyecto, luego, ¿qué pasaba? A la hora que lo hacías en la realidad, te encontrabas con una realidad diferente. Y por eso que cuando hacías el estudio técnico, te salía un monto diferente a lo que salía por la formulita, ¿no? Que tenía el formato. Y entonces ahí se perdía, ¿qué? Calidad en el proyecto. Entonces ahora no se puede hacer eso. Ahora el sistema va a hacer que eso haya candados para que no se haga eso. Porque ahora el formulador, ¿cómo? El formulador que hacía antes, la unidad formuladora, se lo pasaba a la OPI. La OPI le daba la viabilidad y cuando se hacía mal el proyecto, el formulador decía, yo no tengo la culpa. Yo se lo pasé a la OPI y la OPI le dio el visto. Échale la culpa a él. Ahora no. Ahora el formulador, si no lo formula bien, ¿qué le va a pasar? Va a tener responsabilidad, lo que les he dicho, ¿no? Administrativa, civil y penal. Porque es responsable del diseño y del costo. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que estuvo mal el diseño y el costo? Cuando lo estás ejecutando. Y ahí, cuando lo estás ejecutando, ya gastas recursos, ya no hay retroceso, ya gastaste, ya la fregaste. Entonces, hay que tener más cuidado. Eso nuevo que tiene el sistema va a obligar a que la gente piense mejor en la filosofía para hacer un proyecto. Que esa es un poco la lógica de ir en esa lógica de estar viendo la parte de hacerle seguimiento a los proyectos.
Entonces, ¿a qué se le va a hacer seguimiento? Cuando yo haga un proyecto, ¿cómo sé si el proyecto sirvió o no? Voy a tener que saber si se cumplieron las metas. ¿De qué? Del servicio. A esas metas se le llaman metas de producto. Segundo, ¿para qué sirve el servicio? El servicio sirve para darle un cambio al ciudadano que se atiende en ese servicio. Ese ciudadano viene enfermo y quiere que cuando le atienda la posta se vaya sano, o le dé la salud en un determinado tiempo de una prescripción. ¿Cómo se llama el cambio que se le da al ciudadano a partir de entregarle un servicio? A partir de entregarle un servicio. A ese cambio se le conoce como resultado. Entonces, ¿qué va a haber? Van a haber indicadores de resultado. Entonces, va a haber metas de producto y van a haber indicadores de resultado, que me van a medir si ha habido cambios en el ciudadano. ¿Dónde se va a poner las metas de producto y los indicadores de resultado? En el plan multianual de inversiones. Por eso que ese plan ahora no solamente va a tener la relación, se llama la cartera de proyectos, sino que va a tener los objetivos de la programación multianual y va a tener las metas de producto y las metas y los indicadores de resultado. ¿Para qué? Para saber si esa inversión que se hace permite lograr las metas de producto y permite lograr los indicadores de resultado. Porque lo que más interesa no es hacer proyectos, lo que más interesa es que el servicio público mejore. Lo que más interesa es que a la hora que mejore el servicio público, ¿quién se beneficie? El ciudadano. Y eso es lo que se va a buscar ahora con el énfasis de inversión. Antes no era así. Antes, si les contara un caso, un colegio se hacía en cualquier sitio, solamente por cumplir con el colegio. Y hacerlo en cualquier sitio, por ejemplo, luego venía el equipamiento. El equipamiento que tenía, computadoras. Y el colegio no tenía luz. No tenía luz. Porque no se miraba que el servicio se dé. ¿Se miraba qué? Solamente el proyecto. Ya le pondrán algún día la luz, me dijo una vez una persona. Ya le pondrán algún día la luz. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo enseñaban computación en ese colegio? Les decía, mira, esta teclita sirve para prender la computadora. Esta teclita sirve para dar un enter y a dar un espacio. Pero el alumno sabía que existía la tecla, pero no practicaba. Y si ustedes manejan una computadora, como ustedes habrán aprendido, se aprende con la práctica, no con el libro. Con el libro solamente te da una noción en el momento, pero tú aprendes practicando 20.000 veces. Entonces, eso es cuando no se piensa en el servicio, sino solamente se piensa en el proyecto. Y así se han hecho muchos proyectos en el Perú. Para que no pase eso, se va a tener que hacer ese seguimiento. ¿Y quién va a hacer ese seguimiento? Va a ser la Oficina de Programación Multianual de Inversión. Esa oficina que antes solamente evaluaba proyectos, ahora está fregada. Porque ahora para hacer el plan multianual va a tener que salir a campo. Y para ver si el proyecto se está haciendo bien, vas a tener que salir a campo. Y para ver si se han hecho las metas de servicios, de producto, y los indicadores de resultados, va a tener que salir a campo. Eso que no hacía antes la OPI, de salir mucho a campo. ¿Por qué? No porque no querían, sino porque estaban ahí en la oficina haciendo la evaluación de los proyectos. Eso ya no lo van a hacer. Se acabó eso. Entonces van a cambiar su lógica de responsabilidad. Entonces, esa es la filosofía de por qué hay un nuevo sistema. Eso es en concreto, en sí en específico, por qué hay un nuevo sistema. Entonces, ¿por qué les he contado esto? Que esto es lo más importante. Miren, lo que les he contado ahorita, en esta primera media hora, es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo, sabiendo eso, leo las normas que han salido, las 4, el decreto legislativo, el reglamento, la directiva de programación y la directiva de formulación y evaluación, voy a comprender por qué miércoles han sacado eso. A lo serio, que sea así duro y cruel. La gente que está haciendo ahorita, leyendo la norma y no sabe por qué la han sacado y por eso no comprende. ¿Y por qué habrán hecho esto? ¿Y por qué dice que ahora hay que hacer esto? Entonces, por eso, para mí bacán, ¿no? Porque, como ustedes comprenderán, hay cursos como Cancha, que me llaman. Entonces, cuando yo tomo un examen en una maestría, en un curso de maestría sobre estos temas, o en un curso de diplomado en Lima, a la gente que trabaja en Lima les tomo un examen de entrada, no saben. Digo, pero leen la norma, no comprenden.
¿Por qué? Porque no saben por qué se hacen las cosas. Uno saca una disposición porque quieres hacer un cambio. Entonces, primero ¿qué tienes que saber? ¿Qué es lo que quisieron cambiar? Si sabes qué es lo que quisieron cambiar, vas a entender la disposición. Entonces, estas láminas no son mías, son del ministro de Economía de ese entonces, antes que salga la norma. ¿Cómo lo explicó en el Congreso? Para que los congresistas sepan por dónde iba el cambio. Entonces, eso es lo que les estoy entregando como primera aproximación. Ahora va a ser más fácil, vamos a ir más rápido porque van a entender el cambio.